Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca con la información más importante sobre el medio ambiente en nuestro departamento. Un saludo muy especial a todos los televidentes que se conectan siempre en punto de las 7:30 todos los martes aquí en la vitrina del informativo, el único noticiero ambiental de la televisión colombiana. Estos son nuestros titulares. Como parte de la celebración de su 64º aniversario, la CBC entregará 150.000 árboles de especies nativas para que el valle le siga ganando a la deforestación. Este es el Arboreto, la colección de árboles vivos de la CBC donde se escogen las mejores semillas para reforestar el valle. Aquí funcionarios de la corporación celebraron el Día Nacional del Árbol Sembrando Vida. Funcionarios de la CBC recorrieron el Dobio y dieron recomendaciones para evitar nuevas emergencias por la temporada invernal. Habitantes de los corregimientos de Guara y San Fernando afectados por horas invernales pasadas ahora pueden dormir tranquilos. Se culminó el reforzamiento del dique contra inundaciones del río Cauca. Este es un pirarucú, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Fue decomisado cuando medía 30 centímetros y era víctima de tráfico de fauna silvestre. Se trata de un depredador que pondría en peligro las especies de la región. Vamos con las noticias. A muchas personas les preocupa la deforestación que afecta a algunas regiones del país. Y aunque el valle está lejos de estas estadísticas, pues aquí se siembra mucho más de lo que se pierde, la CBC quiere darles la oportunidad de actuar y ayudar a hacer del valle un departamento aún más verde. Por eso, en el Día Nacional del Árbol y como parte de la celebración de su 64º aniversario, la CBC anunció que entregará 150.000 árboles de especies nativas para quien quiera contribuir a reforestar el valle. Adoptar uno o varios arbolitos, sembrarlos y cuidarlos hasta que estén grandes es la invitación que la CBC lanzó el 12 de octubre, Día Nacional del Árbol, como parte de la celebración de su 64º aniversario. Para ello entregará a los interesados 150.000 árboles de especies nativas como guayacán amarillo, cámbulo, leucaena, nacedero, caracol o urapam. Las personas interesadas pueden contactarse a través de la página web, a través de las oficinas de la CBC en las diferentes regiones o direcciones ambientales regionales en todo el departamento del Valle del Cauca, y pueden pedir y pueden recibir la asesoría de nuestros ingenieros forestales en la siembra, en el tipo de especie, de acuerdo a la altura, a la localización. Eso sí, al igual que sucede con quien adopta un animal de un refugio, quien adopte estos árboles será visitado posteriormente por técnicos de la CBC para verificar el estado de los árboles. Además, como ocurre con cualquier bebé, estos arbolitos requieren cuidados mientras crecen. En este sentido, la invitación es a que la comunidad venga o se contacte para tener árboles y puedan sembrar masivamente en este plan que tiene la CBC de ganarle y seguirle ganando los índices de deforestación que el IDEAN ha indicado y que nosotros estamos superando en 3 o 4 veces más. Y es que según el IDEAN, mientras en Caquetá se deforestaron más de 60.000 hectáreas y en Guaviare más de 38.000 en el 2017, en el Valle la cifra fue de solo 510 y con tendencia decreciente. La CBC quiere sembrar más, por eso la invitación es que todas las personas interesadas por el ambiente se unan a este propósito. Los interesados pueden visitar la web www.cbc.gov.co, hacer clic en vivero y allí encontrará cómo llegar al Sanemigdio y podrán descargar la lista de especies disponibles que se actualiza periódicamente. Además pueden comunicarse a los teléfonos y correos que aparecen en pantalla. 100 hectáreas de la parte media de la cuenca hidrográfica del río Nima hacen parte del Centro de Educación Ambiental Sanemigdio de la CBC en zona rural de Palmira. Allí, además del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, se encuentra el vivero, donde se cultivan las especies nativas con las que se está reforestando el valle y los 150.000 árboles que se entregarán a quienes también deseen sembrar. Allí también está el Arboreto, una colección de árboles vivos nativos donde se estudian y escogen los mejores frutos con fines de propagación. Allí directivos de la CBC celebraron el Día del Árbol, por supuesto, sembrando más árboles. Uno de los lugares más especiales que tiene el Centro de Educación Ambiental Sanemigdio de la CBC en zona rural de Palmira es el Arboreto, un espacio dedicado a la colección de árboles nativos con la intención de estudiarlos y escoger sus mejores frutos con fines de propagación. Hasta este lugar llegó un grupo de funcionarios de la CBC para enriquecer la colección y dejar huella en la historia de este centro. El 12 de octubre es el Día Nacional del Árbol. Hemos querido trasladarnos a estos sitios del vivero de Sanemigdio para enriquecer más el arboretum que la CBC tiene desde hace mucho tiempo. En esta ocasión hemos venido a sembrar con todos los directivos de la corporación árboles significativos para aportar
y para tener una referencia importante en este día de la siembra del árbol. Las especies sembradas fueron comino crespo, medio comino, yarumo y árbol del pan. Algunas de estas especies se encuentran en vía de extinción. Con la siembra se enriquece el rodal para la extracción de semillas para el vivero de la CBC, conservando su patrimonio genético. Bueno, la idea es que aquí se pueden localizar especies nativas de muchas variedades. Aquí la corporación tiene expertos que los pueden asesorar y pueden hacer los pedidos de estas especies para los diferentes rincones del Valle del Cauca. Además del arboreto, este lugar cuenta con un vivero que produce más de 2 millones de plántulas por año de 70 especies nativas que finalmente germinan en los bosques del Valle del Cauca. También hay un centro de atención y valoración de fauna silvestre que atiende más de 1.500 animales por año y senderos interpretativos. Estos componentes conforman un recorrido que brinda la información necesaria a los diferentes actores que apoyan los procesos de conservación que emprende la CBC en el territorio vallecaucano. Además de la reforestación de 1 millón de árboles anuales o de los 150.000 árboles que se entregarán a quienes deseen sembrarlos, la CBC adelanta muchos programas de restauración. Un ejemplo de esto lo vemos en esta nota realizada en el corregimiento de Santa Inés en Yumbo. Líderes del corregimiento de Santa Inés de Yumbo participaron de una gira de experiencias que tenía como propósito enseñarles los trabajos de restauración ecológica que está realizando la CBC en la zona, junto con el apoyo de la asociación Proyecto Trópico Azotrópico. A la comunidad le explicamos cómo funciona cada herramienta del manejo del paisaje, cómo funcionan los sistemas silvopastoriles y cuál es la importancia de estos, además de cómo funcionan los aislamientos de protección. Me parece un buen trabajo porque vamos a proteger los bosques. Es importante para la comunidad y para la finca. A nosotros nos beneficia en el agua, en los nacimientos, en las cuencas. Los trabajos que también se están haciendo en los corregimientos de La Buitrera y la Reserva Forestal Cerro Dapa Carisucio están contenidos dentro del Plan de Acción de la CBC 2016-2019 y consisten en realizar de manera concertada procesos de restauración ecológica de áreas de alta importancia ambiental para garantizar la prestación de bienes y servicios ambientales y la conservación de la biodiversidad. Ellos son los ejecutores o los operadores del convenio. Obviamente un trabajo pues de la mano de CBC, concertamos los predios, nosotros identificamos las zonas donde se debe trabajar. Nosotros hacemos el establecimiento y los primeros 4 mantenimientos donde garantizamos que el material vegetal va a subsistir. Ya después de esto, lo que ya queda es responsabilidad del dueño del predio. Hasta la fecha, en la cuenca Yumbo se han concertado con alrededor de 36 predios en las diferentes herramientas de manejo del paisaje que se están implementando, las cuales consisten en aislamientos de protección, implementación de sistemas silvopastoriles que integran el manejo de árboles y arbustos en la producción ganadera y bosques de protección, entre otros. Desde el corregimiento de Santa Inés, en Yumbo, Denis Alejandra Gómez, Informativo CBC. Precisamente hablando de restauración, les contamos que la CBC inició trabajos de recuperación ambiental en el Cerro de la Bandera. Por tal motivo, en la zona se encuentra maquinaria pesada que, aunque puso en alerta a algunos deportistas que visitaban la zona, cuenta con los permisos correspondientes para la adecuación de la vía de acceso de construcción. Esto con el fin de acceder a la zona donde se adelantan las obras biomecánicas y estabilización de taludes para control de erosión. En el Cerro de la Bandera se hará mantenimiento y siembra de especies vegetales con el fin de preservar este importante pulmón verde de los caleños. Nos vamos a unos breves mensajes de interés y en segundos las recomendaciones de la CBC para evitar nuevas emergencias en el Dobio y el estado del dique en Guare, en Bolívar. Y luego en la entrevista de la semana, los peligros de productos que podemos tener en casa y empresas y la importancia de las campañas de recolección de productos post-consumo. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros. Oportunamente la CBC dirigió una circular a alcaldes, gobernación y organismos de gestión del riesgo advirtiendo los posibles efectos de la llegada de la segunda temporada de lluvias y precisamente una de las primeras zonas afectadas fue el Dobio. Expertos de la CBC participaron en un recorrido de evaluación y dieron recomendaciones que podrían evitar nuevas emergencias. La CBC, en compañía de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la UMATA del Dobio, realizaron recorrido para evaluar los impactos ambientales generados por el desbordamiento de las quebradas Almorzadero y Cauquita ocurrido el pasado 8 de octubre. Es necesario adelantar una
unas tareas de recuperación de los cauces de los ríos, en el sentido de que estos quedan completamente colmatados con lodos, sedimentos, restos de colchones, escombros, una cantidad de elementos que terminan por disminuir el cauce y obstaculizar aún más estas fuentes hídricas. La emergencia dejó más de 800 personas afectadas, casas averiadas y pérdida de enseres, cultivos y animales. Adicionalmente tenemos una afectación muy fuerte en las vías. Ahora acabamos de descubrir una situación que se presenta en la vía hacia el Cañón del Garrapatas, que es una falla geológica que hemos tenido, pero que se ha asentado de nuevo y que genera adicionalmente un riesgo mayor, porque en el caso de que se llegue a deslizar nos taponaría el río Garrapatas, que este sí es un afluente demasiado grande que generaría otras afectaciones mayores. Debido a la gravedad de los hechos ha sido declarada la calamidad pública. Ahora se adelantarán las acciones necesarias para atender la emergencia y mitigar el riesgo, y para ello la corporación como autoridad ambiental trabaja de la mano con la administración municipal. La misma ley 1523 del 2012, que es la ley de gestión de riesgo y de desastres en el país, faculta a las autoridades municipales a través de su Comité Municipal de Gestión de Riesgo para adoptar las medidas tendientes a la mitigación del riesgo, y nosotros adelantamos este acompañamiento y este seguimiento de este tipo de actividades a fin de que no se vayan a causar mayores impactos ambientales. Según declaraciones de los habitantes, esta es la emergencia de mayor magnitud presentada en el municipio durante los últimos años, aunque sí causó grandes afectaciones materiales y ambientales, por fortuna no cobró vidas humanas. Desde el municipio del Dobio, al norte del valle, Jessica Nao Carvajal para el informativo CBC. En pasadas temporadas invernales, los corregimientos de Guare y San Fernando en el municipio de Bolívar se vieron seriamente afectados, dejando como resultado pérdidas de cultivos y casas averiadas. Ahora que llegaron las lluvias, estas personas podrán dormir tranquilas gracias al reforzamiento del dique en el que la CBC invirtió más de 300 millones de pesos. Gracias al reforzamiento del dique contra inundaciones del río Cauca a la altura del corregimiento Guare en Bolívar, los habitantes podrán tener un parte de tranquilidad durante esta segunda temporada de lluvias del año. La rehabilitación del Jarillón es fruto de un convenio suscrito entre la administración municipal y la CBC. En un tramo de unos 300 metros el dique presentaba inestabilidad, en la zona pues asociada también a la zona de la Madre Vieja Guare. Esta inestabilidad podía ocasionar el rompimiento del dique ante una pequeña presión, o sea, hasta un ascenso del caudal del río Cauca muy pequeño, y entonces era necesario pues empezar a aplicar algunas acciones correctivas en este dique. En las pasadas temporadas invernales, los corregimientos Guare y San Fernando se vieron seriamente afectados, dejando como resultado pérdidas de cultivos y casas averiadas. La corporación, la alcaldía y particulares han venido sumando esfuerzos en la recuperación de los puntos que han sido identificados como críticos. Utilizamos un criterio similar al que se está utilizando en la construcción de los diques de la Victoria, y es al dique principal construirle una estructura accesoria hacia la cara seca, como un talón o un dique de menor tamaño que permita garantizar la estabilidad del mismo. No obstante, hemos continuado con el monitoreo porque pues, el dique presenta algunos fenómenos en otros puntos, los cuales se han venido interviniendo con recursos del municipio, con recursos de particulares, o sea, los propietarios de los predios también han invertido. Las obras fueron realizadas con recursos propios de la corporación por valor de 330 millones de pesos. El municipio, por su parte, aportó 30 millones de pesos para la interventoría externa. Los propietarios, tal como lo expresa la norma, se han responsabilizado también de adelantar las acciones pertinentes para mitigar los riesgos. Y escuchen esta información, hace unos meses la policía decomisó un pez de 30 centímetros que resultó ser un pirarucú, un depredador amazónico que puede llegar a un gran tamaño y podría poner en peligro las especies de nuestra región. Ahora el animal ha seguido creciendo, es necesario definir qué se va a hacer con él. El pirarucú fue dejado en las instalaciones de la CBC Piscicultura en el municipio de Buga, luego de ser decomisado por la Policía Nacional en la vía de Corozal-Sevilla, en momentos en que era víctima del tráfico de fauna silvestre. El animal llegó hace aproximadamente año y medio, de 30 centímetros aproximadamente, y como pudimos ver en las imágenes anteriores ya tiene alrededor de 1,5 metros, 1,80 m de largo, un peso de entre 70 y 80 kilogramos aproximadamente. Entonces pues se pueden dimensionar
la magnitud de tener un animal de estos en un acuario o en un lago en las fincas. Es importante destacar que esta es una especie nativa de la Amazonía y representan un grave peligro para las especies ícticas de la región, por lo que es indispensable su liberación y una buena opción es el traslado al zoológico de Cali. El pirarucú lo tenemos nosotros en una pileta asociado con otras especies que a su vez le sirven de alimento. Este animal ya no tenemos las condiciones, poco a poco vamos a quedar sin condiciones cómo tenerlo, entonces va a ser trasladado al zoológico de Cali, quienes están adecuando un acuario, adecuando las condiciones para recibir este animal allá en las instalaciones del zoológico. Profesionales del zoológico de Cali ya han llegado a los estanques de piscicultura y han tomado muestras con el fin de realizar el análisis de laboratorio para conocer la calidad del agua, replicar las condiciones en sus acuarios y programar el posible traslado del pirarucú. Recordemos que el tráfico de fauna silvestre no solo se limita a aves, ni mamíferos, ni reptiles. Los peces también hacen parte del tráfico de la fauna silvestre y más estos animales que no son propios de esta zona. Entonces cuando ya se ven encartados con ellos, los sueltan, los liberan en los ríos o en los humedales y de estos animales empiezan a competir con la fauna nativa y entonces generan un desequilibrio ambiental ya en nuestros ecosistemas. Mientras se analiza el destino final del pirarucú, los funcionarios señalan que este pez puede llegar a medir más de 3 metros y llegar a pesar más de 150 kilos de peso y añaden que realizan constantes seguimientos de control y monitoreo de esta especie en el departamento. Y ahora queremos rendir un sencillo pero sentido homenaje póstumo a nuestro compañero José Duván Saldarriaga López, funcionario de la Regional Centro-Sur de la CBC, quien falleció en días pasados y a quien recordamos por su buen humor y su carácter optimista y generoso. Luego de sufrir algunos quebrantos de salud, falleció el pasado jueves 4 de octubre nuestro compañero y amigo José Duván Saldarriaga López. José Duván era ingeniero civil y laboraba en la corporación desde hace 34 años, dando ejemplo de trabajo y dedicación. Actualmente prestaba sus servicios como profesional especializado 20 en Nadar Centro Sur con sede en Buga. Además de ser compañero de labores, se caracterizó por ser un buen amigo, coordinador de festejos, alegre, mediador, optimista, generoso y con indiscutible sentido del humor, haciendo del respeto una constante y de la amistad un camino sin atajos. El ingeniero Duván, como muchos lo conocían, fue muy comprometido y colaborador con el área de comunicaciones de la CBC. Feliz viaje, querido amigo. Paz en su tumba. Nos vamos a unos mensajes y en segundos los peligros de productos que podemos tener en casa y empresas y la importancia de las campañas de recolección de productos post-consumo. Ya volvemos. Entre el cielo y la tierra existe un valle lleno de vida, de seres extraordinarios y paisajes de sueños que son realidad, con personas comprometidas a proteger este paraíso, con acciones y obras que desarrollan progreso y bienestar, labores que se hacen con responsabilidad y transparencia. El paraíso es aquí. Ayúdanos a conservarlo. CBC, comprometidos con la vida. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos anunciado, hablaremos de los peligros de algunos productos usados que podemos tener en casas y empresas y la importancia de las campañas de recolección post-consumo. Para ello tenemos con nosotros a Alexander Leiva Correa, director de Geosigma Limitada, operadora del proyecto con la CBC. Alexander, buenas noches, bienvenido al informativo. Muy buenas noches, Wilson, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todos ustedes en sus hogares. Bueno, Alexander, precisamente estamos hablando con las personas que están en casa y es muy importante recordarles ese término de postconsumo. Empecemos por allí. Bueno, Wilson, vamos a aclarar algo. Los programas postconsumo es una reglamentación del Ministerio de Ambiente, sí, el cual obliga a fabricantes, importadores, comercializadores de pilas, baterías plomo ácido, medicamentos, computadores y periféricos, llantas, plaguicidas de uso doméstico, a realizar una recolección de estos productos una vez las personas los hayan consumido o hayan llegado al final de su vida útil. ¿Por qué? Porque se ha identificado un riesgo de que estos productos contienen sustancias o elementos tóxicos
que pueden poner en riesgo el medio ambiente y la salud de nosotros. Démonos un ejemplo, Alexander, porque hay amas de casa que van al mercado y finalmente uno a veces no hace conciencia, ¿no? Y puede tener esos residuos en casa. Expliquemos un poquito esa parte. Bueno, pongamos un ejemplo. Los plaguicidas de uso doméstico, que es un producto de uso común en los hogares. Una vez se agota el producto, queda el envase. ¿Qué dice la reglamentación o los decretos que regulan estos residuos? Que es un residuo peligroso porque contiene sustancias tóxicas. Un plaguicida de estos, un empaque, un embalaje, un envase, debe entregarse a través de un programa postconsumo, una recolección que está autorizada por el Ministerio y las autoridades ambientales, en donde hay un centro de acopio, un gestor autorizado para hacerle su tratamiento, manejo, aprovechamiento y disposición final y evitar el riesgo de que se contamine con otros productos. No solo los plaguicidas, Wilson, también generamos lámparas, las luminarias, las baterías o las pilas que utilizamos en los aparatos electrónicos, los mismos aparatos eléctricos electrónicos, las llantas que utilizamos en nuestros vehículos, los medicamentos. Entonces todos esos productos contienen sustancias que se deben gestionar a través de estos programas para que no lleguen a los lugares que no están destinados para su manejo o disposición final. Precisamente estamos viendo imágenes en pantalla de lo que el ingeniero nos recuerda o nos hace memoria del tema de los residuos peligrosos que son comunes y que también están en nuestras viviendas y que también es responsabilidad nuestra darles una correcta disposición y no mezclarlos, digamos, de alguna forma con los residuos ordinarios de una vivienda, los que se sacan, digamos, al carro recolector. Pero precisemos un poquito por qué son peligrosos. Ok, dentro de la gama, digámoslo así, que el ministerio o dentro de los sectores que el ministerio obliga a estos comercializadores, fabricantes e importadores, estos elementos para su fabricación utilizan sustancias peligrosas, sustancias químicas peligrosas. Cuando una persona hace uso de este producto, ¿sí?, y lo desecha, a veces no tiene el conocimiento de que tiene compuestos tóxicos, elementos que pueden afectar los ecosistemas, ¿sí?, y a su vez ponemos en riesgo la salud de las personas porque estas sustancias llegan al suelo, al aire, al agua y pues contaminan los ecosistemas de los cuales nosotros nos surtimos de sus servicios ambientales. Entonces es importante aclarar que es un tema del riesgo. La recomendación es que las personas no mezclen estos residuos en la basura común y se los entreguen al vehículo recolector, sino que se manejen y los dispongamos y los entreguemos a través de estas campañas que nosotros estamos promocionando y ejecutando en todo el departamento y en todos los municipios del Valle del Cauca. Ahí me quiero detener porque son más comunes, son más seguidas de alguna manera estas campañas. Recientemente hubo una en La Unión donde más de 1 tonelada de este tipo de residuos se recolectaron. Se están haciendo, ¿no?, constantemente. Sí, efectivamente, la autoridad ambiental, la corporación, realiza estas jornadas de recolección de los residuos postconsumo. Como tú lo dijiste, el pasado 10 de octubre estuvimos en La Unión en compañía de la alcaldía, policía y demás entidades, acompañándonos y divulgando este tema hacia la comunidad. Desconocemos, sí, que cuando hacemos el mercado o tenemos esos productos en nuestros hogares, no sabemos qué hacer con ellos después y nuestra ignorancia en el tema nos lleva a entregárselos al vehículo recolector. La idea es que a través de estas campañas podamos gestionar esos residuos que sabemos que son sustancias peligrosas cuando terminan su vida útil y poderles hacer un manejo ambientalmente seguro a estos elementos. Además del trabajo interinstitucional que trae organizar una jornada de estas de recolección de residuos postconsumo, la CBC, ¿cómo más trabaja el tema? ¿Educa, hace talleres? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, en estos momentos el proyecto en sí, lanzamos la campaña. El eslogan de la campaña es "Asumo lo que consumo por un ambiente seguro". Por un ambiente seguro, por un entorno seguro, por hogares seguros, por entidades seguras, porque estos residuos, a pesar de que no vemos la trascendencia que tienen, porque cada uno los generamos en nuestros hogares, el impacto se va a evidenciar después de que se le haya hecho un mal manejo. Por eso invitamos a la gente a que los separe, nos acompañe en las campañas que estamos realizando
para que tengan un entorno seguro y aportemos al medio ambiente haciéndole una gestión adecuada de estos elementos. Voy a hacer un poco como de televidente de la Unión, ¿no? Digamos, la señora estaba viendo, dijo, ay, ¿cómo así que el 10 de octubre hubo campaña acá y yo no saqué ni los envases de plaguicidas, ni el computador viejo? ¿Qué le podemos decir a esas personas que de pronto se enteran después de la jornada? ¿Qué pueden hacer con esos residuos? Bueno, asumo lo que consumo por un ambiente seguro. Vamos a estar en Buga el 19 de octubre desde las 4 de la tarde hasta desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Fuenmayor. Nos van a acompañar la alcaldía, autoridades, policía y demás haciendo esta jornada en el municipio de Buga. Vamos a estar el 31 de octubre en Palmira, en el Teatro Fuenmayor, también con un punto de recolección de estos productos. Y el 2 de noviembre vamos a estar en Jumbo, está por confirmar el lugar para hacer las campañas. Sin embargo, las personas, si tienen estos elementos, también pueden dirigirse a los puntos o sitios de acopio autorizados, en los centros comerciales, en entidades públicas, también en contenedores donde pueden depositar pilas, baterías, periféricos de computadores y demás, plaguicidas de uso doméstico, medicamentos vencidos. En los almacenes de cadena y contenedores donde pueden llevar esos elementos. También a través de la página del ministerio y la página de la corporación podemos encontrar los puntos donde los podemos llevar, así no alcancemos a participar de estas jornadas. Bueno, Alexander, pues muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, muy atentos al desarrollo de las jornadas y a seguir educando y creando esa conciencia en la gente, porque lo principal es eso, la conciencia y la responsabilidad de que yo asumo lo que consumo. Gracias. Así es. Buenas noches para todos y muchas gracias por la invitación. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal de youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.